Siempre hemos tenido curiosidad por saber de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos. De aquí viene la importancia de conocer nuestros antepasados, porque ello nos explica y ayuda a entender la evolución de nuestra cultura y por qué somos como somos. En otras palabras, al apreciar y estudiar nuestro pasado, podemos agregar un significado a nuestras vidas y dar dirección a nuestra evolución como especie. Para empezar a conocernos, ¿qué mejor que hacer un recorrido por lo que hemos dado en llamar Ruta Arqueológica? Este viaje lo iniciaremos en uno de los principales asentamientos de dicha civilización, el Parque Arqueológico de Copán. Está ubicado en el pequeño valle que forma el río Copán, en el extremo occidental de nuestro país, en el departamento de Copán. La primera noticia que se tuvo de Copán corresponde a la carta enviada por el oidor Diego García de Palacio el 8 de marzo de 1576 al rey de España Felipe II, donde le decía: hay unos soberbios edificios de tiempos inmemorables que de muchas edades se ha perdido la memoria y noticia de los que los hicieron y fabricaron por su gran antigüedad. Este parque está formado por aproximadamente 4.000 estructuras, la mayoría de las cuales se encuentran aún por investigar. Copán es uno de los más importantes exponentes del período clásico de la civilización maya. Posee una riqueza escultórica sin igual y tiene el privilegio de poseer el texto escrito más largo, la famosa escalinata jeroglífica. Además, la superficie del sitio está llena de miles de fragmentos de escultura arquitectónica que originalmente formaban vistosos mosaicos decorativos en las fachadas de los edificios sobre las pirámides. Pero la característica principal de las ruinas de Copán es la riqueza escultórica de los monumentos de lo que se conoce como el conjunto del Parque Arqueológico de Copán, el cual se distingue por su serena imponencia y sobriedad que cautivan al observador. Los entrelazados atrios y templos de Copán. El estilo propio de la escultura copaneca se deriva de la accesibilidad que tuvieron en los alrededores del sitio los antiguos escultores locales de un material rocoso de menor dureza llamado contrita o toba volcánica de color verdoso, así como también la interacción que esta cultura sostuvo con grupos no mayas del centro de Honduras. Este parque se divide en 3 grupos principales que son: el grupo principal, la zona residencial de El Bosque y la zona residencial de las Sepulturas. El grupo principal, que es el centro de estas ruinas, consiste de la Gran Plaza y la Acrópolis. Tanto la Gran Plaza como la Acrópolis pueden ser subdivididos en elementos arquitectónicos menores, cuyo plan básico es el de un patio rodeado por pirámides y edificios. Asimismo, la Gran Plaza y la Acrópolis reflejan un enorme esfuerzo. La primera por su gran extensión de más de 3 hectáreas y la segunda por su elevación de más de 30 metros. En la Gran Plaza de las Estelas se encuentran unos monolitos escultóricos de 3 metros de altura, con la representación de algunos de los gobernantes de la última dinastía de este pueblo, bellamente trabajados, al igual que sus altares, enmarcados por una gradería y otros templos. El juego de pelota, complejo formado por los templos relacionados con este ritual, y la cancha en planta de I, con sus respectivos marcadores representados por cabezas de guacamayas. La plaza de la escalinata jeroglífica, compuesta por la escalinata misma, que contiene el escrito más largo de la época prehispánica en América, estelas y altares, ostentando en uno de sus lados la fachada del Templo 11, la Acrópolis, la parte más elevada de la ciudad, producto de la superposición de templos desde el inicio del asentamiento hasta las estructuras realizadas bajo el mandato del último gobernante de Copán. Zona residencial El Cementerio, que corresponde a uno de los ricos barrios de la ciudad. En las Sepulturas situadas a 1 kilómetro del grupo principal, podemos apreciar uno de los barrios en los que se pueden observar los complejos habitacionales de diferentes categorías, talleres y otras dependencias que se constituían alrededor de la residencia de uno de los personajes que ocupaban altos cargos en el gobierno. También encontramos en las Sepulturas un barrio posiblemente de comerciantes lencas que a manera de factoría se establecieron en la zona.
Actualmente se puede visitar el Museo de Escultura Maya, uno de los más grandes atractivos, donde se exhiben una serie de esculturas que han sido rescatadas dentro del sitio arqueológico, como la réplica a escala natural del Templo Rosalila, la fachada del campo de pelota, las estelas y el altar Q, todos originales. La larga historia de investigación y excavación arqueológica han dejado una extensa red de túneles que se han excavado bajo el sitio arqueológico, dejando al descubierto tumbas y templos que no están a simple vista. Y lo más interesante es que 2 de estos túneles han sido abiertos al público. El túnel Rosalila, ubicado debajo del Templo 16, que permite ver secciones del famoso Templo Rosalila, cubierto con el estuco mejor preservado en el mundo maya. Y el túnel de los Jaguares, que a través de los 90 metros de longitud permite observar diferentes relieves, glifos y una de las tumbas más interesantes de Copán. Los mayas nos han dejado plasmado en Copán un fabuloso ejemplo de su genio creativo y poder económico. Seguiremos nuestro recorrido por el Parque Arqueológico El Puente, el que se encuentra aproximadamente a unos 12 kilómetros de la ciudad de La Entrada, en el departamento de Copán, al occidente del país. Fue abierto al público en 1994 como el segundo en su género en el país y como centro de educación y recreación familiar. Se trata de uno de los 689 sitios arqueológicos que se encuentran en los valles de Florida y La Venta, del que se ha restaurado el grupo principal, dándonos la oportunidad de apreciar los sistemas arquitectónicos utilizados para ceremonias, viviendas de la élite y viviendas de artesanos y campesinos. La estructura 1, con 11 metros de altura, es la de mayor elevación, no solo del sitio, sino también de la región, siguiéndola en importancia otras estructuras y plazas que forman un conjunto armonioso, en los cuales se han encontrado huellas de altares, estelas y pisos de estuco. Este lugar constituyó uno de los principales asentamientos prehispánicos que existieron en Honduras, constituyéndose en el paso obligado de comercio entre Copán y los pueblos no mayas del norte y centro del país, que da como resultado un conocimiento más profundo de la interacción de los pueblos prehispánicos de la periferia del sureste maya. Y llegamos al famoso lago de Yojoa, donde se encuentra un lugar de importancia arqueológica de nombre Los Naranjos. Hace más de 3 milenios, floreció en estas costas la civilización precolombina que antecedió a la cultura maya. Estudios preliminares parecen apuntar que se trata de la cultura lenca, cuyos descendientes habitan buena parte en los departamentos occidentales del Empira e Intibucá. Restos de esta gran civilización pueden ser encontrados en buena parte de las costas del lago. Este parque tiene un desarrollo histórico que cubre unos 2000 años, a partir del 800 a.C. Este periodo de ocupación continua es, junto con la ocupación maya en Copán, la más larga hasta ahora conocida en Honduras. El propósito de este parque es atraer la atención del público nacional e internacional sobre las manifestaciones culturales y los recursos ambientales propios de la cuenca del lago de Yojoa. El sitio arqueológico nos cuenta un pasado histórico lejano representado en las edificaciones prehispánicas, en las cuales arqueólogos trabajan incesantemente en su restauración y en el descubrimiento de hallazgos que cuenten la historia de sus antiguos habitantes. Los monumentos arquitectónicos de este parque representan, al igual que las estructuras similares, en Yarumela, Valle de Comayagua, y en Chalchuapa, El Salvador, las construcciones más masivas con aproximadamente 20 metros de altura entre la zona maya al occidente y el área andina al sur. Además, el significado y abundancia de los restos arqueológicos ha traído como resultado el saqueo y la consiguiente destrucción de estos contextos no renovables, al igual que la extracción de innumerables artefactos precolombinos, en especial la cerámica decorada y ornamentos de jade. El Parque Ecoarqueológico Los Naranjos cuenta además de un sistema de senderos naturales, donde se puede apreciar la diversidad natural de los diferentes tipos de bosque, especies de aves, insectos, reptiles y mamíferos,
además de un puente colgante sobre el canal Cañaveral. Está diseñado para el disfrute y valorización del patrimonio cultural y arqueológico. Continuamos con nuestro recorrido y en medio de la selva del departamento de Olancho y a solo 10 minutos de la ciudad de Catacamas descansa una de las maravillas de la arqueología nacional. Se trata de la famosa y siempre misteriosa Cueva del Río de Talgua, lugar que sirvió a nuestros ancestros como depósito de sus seres queridos al emprender ese viaje sin retorno hacia el más allá. Por años, este sitio fue considerado como una curiosidad del municipio. Pero fue hasta 1994 cuando Jorge Llanes y Desiderio Reyes, jóvenes aventureros, decidieron ingresar a lo profundo y desconocido de esta caverna natural compuesta de laberintos y frescas corrientes de agua que fluyen por algunos pasillos. Ellos recorrieron todos esos pasadizos, repletos de estalactitas y estalagmitas y de murciélagos. Luego, escalaron una pared de casi 12 metros de altura, donde descubrieron un túnel que al final guardaba quizá el mejor secreto de todo este imponente sitio. Se encontraron restos de varios huesos humanos y casi 2 docenas de vasijas intactas. Todo esto cubierto de arena de calcita blanca, la que a simple vista las hace parecer luminosas o cristalizadas. Luego se encontró en el túnel un complejo de 3 pasadizos ubicados uno sobre el otro, que guardan 23 depósitos de esqueletos humanos con una antigüedad de 3000 años. 20 de ellos contienen los restos de varias personas, en lo que se conoce como área de uso ritual. Todo esto en un escenario de 30 metros de profundidad por 5 de ancho, bajo un techo irregular tipo catedral. Talgua era una sepultura de linaje, tal como se demuestra en las zonas montañosas mayas, donde los grupos de parentesco se asocian con una determinada cueva, última residencia de todo aquel que abandonaba este mundo y que creían controlaba las fuerzas de la naturaleza y la prosperidad de los cultivos. Ser enterrados en una cueva era un honor otorgado a algunos individuos que desde ese momento eran venerados antepasados. Para los indígenas, eran entradas a las regiones sagradas desde donde se suponían los dioses enviaban la lluvia, los relámpagos y controlaban las nubes hasta la fertilidad de las plantas. También creían que las cuevas eran el canal para llegar al otro mundo, al de las almas de los muertos. Lo novedoso del sitio es que las cuevas forman parte de un río subterráneo. Debido a esto, las osamentas encontradas parecen ser de cristal, ya que el agua se combinó con los carbonatos de calcio depositados dentro de la tierra, lo que al hacer contacto con los huesos, la materia orgánica fue desplazada por los minerales antes mencionados. Los cristales de calcita brillan a la luz, dando lugar al nombre